Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Después del éxito del último video sobre las leyendas de Rusia, noté cuánto les fascinó este tema, así que pensé, ¿por qué no profundizar un poco más? En esta ocasión les traigo un video dedicado exclusivamente a las criaturas y espíritus que habitan en el rico y misterioso folclore ruso. Desde el imponente Zmei Gorinich, el dragón de 3 cabezas que escupe fuego, hasta las enigmáticas Rusalka, exploraremos espíritus del bosque, demonios y otras entidades que han atemorizado e intrigado a generaciones. Estas historias no solo son aterradoras, sino también una ventana a las creencias y los miedos de una cultura fascinante. ¿Quieren saber más? Entonces prepárense porque este viaje promete ser inolvidable. ¿Listos? Vamos allá. La leyenda de Zmei Gorinich. Al principio de los tiempos, en un pequeño pueblo situado al pie de las montañas Urales, vivía un joven llamado Iván. Era conocido por su valentía y corazón noble, con ojos tan azules como el cielo y una fuerza que superaba a la de cualquier otro aldeano. Pero más allá de su destreza física, lo que más destacaba en él era su espíritu indomable y su deseo de proteger a su gente. Iván solía escuchar las historias que los ancianos contaban sobre Zmei Gorinich, una criatura temible con 3 cabezas, alas poderosas y escamas tan duras como el acero. Se decía que habitaba en una cueva profunda en las montañas y que cada 100 años despertaba de su letargo para sembrar caos y destrucción. Una noche, mientras las estrellas brillaban intensamente en el firmamento, una sombra oscureció la luna. Un rugido estremecedor resonó en las montañas y lenguas de fuego iluminaron el horizonte. Zmei Gorinich había despertado. El pueblo entró en pánico. Las cosechas ardían y el miedo se apoderaba de todos. Determinado a salvar a su pueblo, Iván decidió enfrentar al dragón. Buscó consejo con una anciana sabia que vivía en las afueras del pueblo. La anciana le entregó una espada forjada con metal de meteorito y le dijo: «Esta espada puede herir al dragón, pero recuerda, la verdadera fuerza proviene del coraje y la pureza de tu corazón». Al amanecer, Iván emprendió su viaje hacia las montañas. Atravesó densos bosques donde los árboles susurraban antiguas canciones y cruzó ríos cuyas aguas reflejaban misteriosos presagios. El camino era arduo, pero su determinación no flaqueaba. Al llegar a la cueva de Zmei Gorinich, sintió un calor abrasador y escuchó el resonar de 3 voces que hablaban al unísono. Sin vacilar, entró en la oscura caverna. El dragón apareció ante él, sus 3 cabezas se alzaban imponentes y sus ojos brillaban con malicia. «¿Quién osa interrumpir mi descanso?», rugió la criatura. La batalla fue feroz. Iván esquivaba las llamaradas y los golpes de las colas del dragón. Con cada movimiento recordaba las palabras de la anciana. En un momento de distracción del dragón, Iván logró herir una de sus cabezas con la espada mágica. Un grito de dolor resonó en toda la caverna, pero el dragón no se detuvo. Agotado, Iván comprendió que la fuerza bruta no sería suficiente. Entonces recordó una canción que su madre le cantaba de niño, una melodía que hablaba de la armonía entre el hombre y la naturaleza. Comenzó a cantar con voz clara y llena de sentimiento. Al escuchar la canción, Zmei Gorinich pareció calmarse. Sus ojos perdieron el brillo de ira y las llamas disminuyeron. El dragón habló con una voz más suave. «Hace siglos que no escuchaba esa melodía. Me recuerda tiempos en los que coexistía en paz con los humanos». Iván aprovechó este momento para dialogar con él. Habló sobre el daño que causaba y cómo podía, en cambio, proteger las montañas y al pueblo. Conmovido por las palabras del joven, Zmei Gorinich decidió retirarse a las profundidades de la tierra, prometiendo no volver a causar destrucción. Antes de desaparecer, entregó a Iván una escama dorada y le dijo: «Esta escama simboliza un nuevo pacto entre nosotros. Úsala sabiamente». Iván regresó al pueblo como un héroe. La gente celebró su valentía y se maravilló con la historia de cómo logró apaciguar al dragón no solo con la espada, sino con el poder de su corazón y su voz. Desde entonces el pueblo prosperó, y las leyendas sobre Zmei Gorinich cambiaron. Ya no solo se hablaba del temible dragón, sino también de la posibilidad de armonía y entendimiento entre seres distintos. Así nació la leyenda de Zmei Gorinich, cuyo nombre resuena en canciones y cuentos alrededor de las hogueras. Se convirtió en un símbolo de los desafíos que parecen insuperables, pero que pueden ser vencidos con valor, sabiduría y compasión. Las familias rusas transmitían esta historia a sus hijos, recordándoles la importancia de enfrentar los miedos y buscar soluciones más allá de la fuerza.
Algunos viajeros afirman que en noches especiales es posible ver en las montañas una silueta alada surcando el cielo estrellado. Otros cuentan que al acercarse a ciertos rincones del bosque se escucha una antigua melodía que el viento lleva consigo. Son señales de que Zmei Gorinich aún vigila desde lejos, manteniendo su promesa y protegiendo el equilibrio entre el hombre y la naturaleza. La leyenda de la Rusalka. En épocas pasadas, en un pequeño pueblo a orillas de un lago cristalino, vivía una joven llamada Masha. Era conocida por su alegría y bondad, con cabellos dorados que brillaban al sol y ojos azules que reflejaban la pureza del agua. Más allá de su apariencia, lo que más destacaba en ella era su conexión con la naturaleza. Podía entender el susurro del viento y el canto de los pájaros como nadie más. Masha solía pasar sus días junto al lago, recogiendo flores silvestres y cantando melodías que aprendía de su madre. Una tarde, mientras el sol se ocultaba y pintaba el cielo de colores anaranjados, decidió adentrarse en el bosque más allá de donde nunca había ido. Sin darse cuenta, llegó a una zona donde los árboles eran más densos y el aire más frío. Allí encontró un estanque rodeado de nenúfares, cuya superficie reflejaba las estrellas que comenzaban a aparecer. Mientras contemplaba el agua, una figura emergió suavemente de las profundidades. Era una mujer de belleza etérea, con piel pálida y cabellos que flotaban alrededor de ella como algas doradas. Sus ojos verdes brillaban con un resplandor hipnótico. La mujer sonrió a Masha y le dijo: «Has encontrado el hogar de las Rusalki. No temas, hermana, pues veo en ti un alma pura». Intrigada y sin sentir miedo alguno, Masha conversó con la extraña. La Rusalka le habló sobre los secretos del lago, las criaturas que habitaban en él y la conexión entre el mundo humano y el espiritual. Le ofreció una corona de flores acuáticas y le dijo: «Llévala contigo y siempre sentirás la protección de las aguas». Al regresar al pueblo, Masha notó que las personas la miraban con recelo. Algunos murmuraban que había estado en lugares prohibidos, otros decían que traía consigo energías extrañas. Sin embargo, ella se sentía en paz y continuó con sus rutinas, aunque cada vez pasaba más tiempo junto al lago. Una noche, un joven pescador llamado Yuri, conocido por su arrogancia y desprecio por las tradiciones, vio a Masha junto al agua y decidió acercarse. Fascinado por su belleza y la corona que llevaba, intentó quitársela por la fuerza. Masha trató de resistirse, pero en el forcejeo cayó al lago y desapareció bajo las aguas. Yuri, asustado, huyó sin contar a nadie lo sucedido. Al día siguiente, el pueblo se alarmó por la desaparición de Masha. Se organizó una búsqueda, pero no encontraron rastro de ella. Pasaron los días y el dolor se apoderó de la comunidad. Sin embargo, durante las noches, algunos afirmaban escuchar su canto proveniente del lago, una melodía triste que llenaba el aire de melancolía. Con el tiempo, los aldeanos comenzaron a hablar de una Rusalka que habitaba en el lago. Decían que era el espíritu de Masha, que regresaba para advertir a los incautos y proteger las aguas de aquellos que buscaban dañarlas. Los pescadores evitaban salir de noche, temerosos de encontrarla y caer bajo su hechizo. Yuri, consumido por la culpa, decidió enfrentar sus temores y regresar al lugar donde ocurrió todo. Al llegar al estanque, vio a la Rusalka emergiendo del agua. Sus ojos reflejaban una tristeza profunda, pero también comprensión. Él confesó su falta y pidió perdón. La Rusalka extendió su mano y le dijo: «El lago ha tomado lo que se le arrebató injustamente. Aprende a respetar la naturaleza y quizá encuentres la redención». Desde ese día, Yuri dedicó su vida a proteger el lago y sus alrededores, contando a todos sobre la importancia de honrar y respetar las fuerzas que no comprendemos del todo. Así nació la leyenda de la Rusalka, cuyo nombre resuena en las canciones y cuentos que se transmiten alrededor de las hogueras. Se convirtió en un símbolo del vínculo entre los humanos y la naturaleza, una advertencia sobre las consecuencias de nuestras acciones y un recordatorio de que el respeto es fundamental para la armonía. Las familias rusas más antiguas contaban que las Rusalki eran espíritus de mujeres jóvenes que habían sufrido injusticias y encontraban en las aguas su refugio. Algunas historias decían que en noches de luna llena podían salir a la orilla y bailar bajo la luz plateada, atrayendo a los observadores con su belleza y canto. Sin embargo, no todas las Rusalki buscaban el mal. Algunas ofrecían ayuda a aquellos que mostraban bondad y respeto hacia la naturaleza. Se decía que los niños que se perdían en el bosque podían ser guiados de regreso por el suave resplandor de una Rusalka benevolente. A pesar de las advertencias, la curiosidad humana persistía. Viajeros y aventureros llegaban al lago, ansiosos por ver a la mítica criatura.
pero aquellos que se acercaban con intenciones impuras o faltas de respeto encontraban su fin en las profundidades oscuras. La leyenda del Domovoy. Hace muchos años, en una pequeña casa de madera situada al borde de un frondoso bosque, vivía una familia humilde compuesta por Sergei, su esposa Anya y su pequeña hija Katia. La casa, aunque modesta, siempre estaba llena de risas y amor. Pero más allá de su calidez, lo que más destacaba en aquel hogar era la sensación de protección y tranquilidad que envolvía a quienes vivían en él. Anya solía contarle a Katia historias sobre el Domovoy, explicándole que era un espíritu anciano y sabio que habitaba en las casas para proteger a sus moradores. Si cuidamos bien de nuestro hogar y nos tratamos con respeto, decía Anya, el Domovoy nos bendecirá con su presencia y nos protegerá de todo mal. Una noche, mientras la nieve caía suavemente cubriendo todo con un manto blanco, Katia escuchó ruidos extraños provenientes del desván. Curiosa y sin sentir miedo, decidió investigar. Al subir las escaleras, encontró a un pequeño anciano de barba gris y ojos brillantes, vestido con ropas gastadas pero limpias. El anciano la miró con una sonrisa y dijo: «No temas, pequeña, soy el Domovoy de tu hogar. He venido a agradecerte por el cariño y cuidado que le das a esta casa». Sorprendida pero feliz, Katia conversó con el espíritu. El Domovoy le contó historias sobre tiempos antiguos, sobre cómo protegía a las familias de los peligros invisibles y cómo apreciaba los gestos de bondad y respeto. Antes de desaparecer, le entregó una pequeña campana de plata y le dijo: «Si alguna vez necesitas mi ayuda, solo hazla sonar y acudiré». Al día siguiente, Katia contó emocionada a sus padres lo sucedido. Sergei y Anya, aunque escépticos al principio, notaron que desde ese encuentro la casa parecía más cálida y acogedora. Las cosechas mejoraban, los animales estaban más saludables y las discusiones eran escasas. Sin embargo, no todo era armonía en el pueblo. Un vecino llamado Víctor, conocido por su envidia y mal carácter, se burlaba de las creencias en el Domovoy. Decidido a demostrar que todo era superstición, entró sin permiso en la casa de Sergei con la intención de robar. Al adentrarse en la oscuridad, escuchó susurros y pasos ligeros que lo seguían. Objetos caían a su paso y las puertas se cerraban abruptamente. Aterrorizado intentó huir, pero se encontró perdido en lo que antes era una sencilla casa. Desesperado, Víctor suplicó por ayuda. Fue entonces cuando apareció el Domovoy, con mirada severa. «Aquellos que muestran desdén y malas intenciones no son bienvenidos aquí», dijo el espíritu. Víctor prometió enmendar sus actos y nunca más faltarle el respeto al hogar ajeno. El Domovoy, compasivo, le mostró el camino de salida. Desde ese día, Víctor cambió su actitud y comenzó a valorar más a su comunidad. La historia del encuentro de Katia con el Domovoy y la experiencia de Víctor se esparció por el pueblo. Las familias comenzaron a prestar más atención a sus hogares, manteniéndolos limpios y llenos de amor, esperando así contar con la protección del espíritu. Se decía que el Domovoy no solo cuidaba de la casa, sino que también advertía sobre peligros inminentes, haciendo crujir las paredes o moviendo objetos para alertar a los moradores. Así nació la leyenda del Domovoy, cuyo nombre significa el que está en casa. Se convirtió en un símbolo de la importancia del hogar como refugio y del respeto hacia las tradiciones y los espíritus ancestrales. Las abuelas enseñaban a los niños a dejar pequeños obsequios, como pan o leche, cerca de la chimenea para agradar al Domovoy y mantener su favor. Sin embargo, también se advertía sobre cómo el descuido y las malas acciones podían disgustar al espíritu. Casas en las que habitaban personas deshonestas o agresivas a menudo experimentaban sucesos extraños. Objetos que desaparecían, alimentos que se echaban a perder rápidamente o noches inquietas llenas de ruidos inexplicables. A pesar de las advertencias, siempre había quienes dudaban. Un joven carpintero llamado Mikhail, escéptico de corazón, decidió desafiar las tradiciones y se burló abiertamente del Domovoy. Poco después, su taller sufrió un incendio inexplicable que destruyó todas sus herramientas. Comprendiendo su error, Mikhail reconstruyó su taller y esta vez colocó una pequeña figura de madera representando al espíritu como muestra de respeto. La leyenda del Domovoy ha perdurado a través de los tiempos, adaptándose y transformándose con cada narración. Representa no solo la creencia en lo sobrenatural, sino también la importancia de valorar y cuidar el hogar y a quienes lo habitan. En las noches silenciosas, cuando el viento sopla suavemente y las sombras juegan con la luz de las velas, algunos dicen que aún es posible sentir la presencia del Domovoy, moviendo sutilmente las cortinas o haciendo crujir el suelo bajo sus pies diminutos. La leyenda del Banik.
En un pequeño pueblo rodeado de espesos bosques y ríos helados vivía una joven llamada Nadia. Era conocida por su amabilidad y diligencia, con cabellos oscuros como la noche y ojos que reflejaban la profundidad de los lagos. Más allá de su apariencia, lo que más destacaba en ella era su habilidad para preparar las mejores infusiones de hierbas que aliviaban las dolencias de todos en la aldea. Nadia solía ayudar a su abuela en la casa de baño comunal, un lugar sagrado para los aldeanos, donde se purificaban y compartían historias al calor del vapor. Su abuela le había enseñado desde pequeña sobre el Bannik, el espíritu que habitaba en la casa de baño. Debemos mostrarle respeto, le decía, ofreciéndole agua limpia y dejando siempre espacio para que disfrute del baño después de nosotros. Una noche, mientras la luna llena iluminaba el paisaje nevado, Nadia se quedó hasta tarde limpiando la casa de baño. Al prepararse para marcharse, escuchó un suave murmullo que provenía del interior. Intrigada, decidió acercarse y vio, a través del vapor, la silueta de un hombre anciano con una larga barba blanca y ojos brillantes como brasas. El Bannik apareció ante ella y le dijo: «He observado tu respeto y dedicación. Pocas veces los mortales me honran como tú lo haces». Sorprendida pero sin temor, Nadia respondió: «Solo sigo las enseñanzas de mi abuela. Sé que este es tu hogar, y es justo tratarlo con cuidado». El Bannik asintió y le ofreció una rama de abedul plateada. «Acepta este regalo. Cuando necesites protección o consejo, agítala en el aire y acudiré a tu llamado». Al día siguiente, Nadia contó a su abuela sobre el encuentro. La anciana sonrió sabiamente y le dijo: «Eres afortunada, mi niña. No todos tienen el favor del Bannik. Debes continuar honrándolo y enseñando a otros a hacer lo mismo». Sin embargo, no todos en el pueblo compartían el mismo respeto. Un hombre llamado Boris, conocido por su arrogancia y falta de consideración, se burlaba de las tradiciones. Decidió usar la casa de baño sin seguir los rituales adecuados, dejando todo en desorden y riéndose de las advertencias sobre el Bannik. Una noche, Boris entró solo en la casa de baño, ignorando las señales. Mientras se relajaba, el vapor se volvió denso y sofocante. Las paredes crujieron y una voz profunda resonó: «Has profanado mi morada. Ahora enfrentarás las consecuencias». Boris intentó escapar, pero la puerta no se abría. Solo después de unas horas en las que Boris reflexionó sobre sus acciones, logró salir. Pero desde ese día su salud se debilitó y sufría pesadillas en las que revivía aquel momento una y otra vez. La historia de Boris se extendió por todo el pueblo, y los aldeanos comenzaron a mostrar más respeto hacia el Bannik y la casa de baño. Comprendieron que no se trataba solo de un lugar físico, sino de un espacio espiritual que conectaba el mundo de los mortales con el de los espíritus. Nadia, por su parte, continuó cuidando de la casa de baño y enseñando a los niños sobre las tradiciones y la importancia de honrar al Bannik. Usaba la rama de abedul para bendecir el agua y proteger a quienes buscaban purificarse y encontrar paz. Así nació la leyenda del Bannik, el espíritu del baño, cuyo nombre resonaba en canciones y cuentos alrededor de las chimeneas. Se convirtió en un símbolo del respeto hacia lo sagrado, de la importancia de las tradiciones y de la armonía entre el hombre y los espíritus de la naturaleza. Las familias rusas más antiguas creían que el Bannik podía predecir el futuro y advertir sobre peligros inminentes. Se decía que, si uno se bañaba en silencio y con respeto, podía recibir visiones o sueños reveladores. Sin embargo, también se contaba que aquellos que mostraban desdén o actuaban con arrogancia podían enfrentar su ira, manifestada en quemaduras por vapor o escalofríos repentinos. Algunos relatos hablaban de viajeros que, perdidos en medio de tormentas de nieve, encontraban refugio en casas de baño abandonadas. Si mostraban respeto y ofrecían una oración al Bannik, eran guiados de regreso al camino seguro. Pero si entraban sin permiso o causaban destrozos, desaparecían sin dejar rastro. A pesar de las advertencias, la curiosidad y la imprudencia humana persistían. Un joven llamado Pavel, deseoso de demostrar su valentía, decidió pasar la noche en la casa de baño durante la festividad de Iván Kupala, cuando los espíritus están más activos. A medianoche, el Bannik se le apareció y le mostró visiones de su futuro. Veía a su familia sufriendo por sus acciones egoístas. Al despertar, Pavel comprendió el mensaje y cambió su vida, dedicándose a ayudar a los demás y honrar las tradiciones. La leyenda del Bannik ha perdurado a través del tiempo, adaptándose y transformándose con cada narración.
Representa no solo el misterio de lo sobrenatural, sino también la necesidad de respeto hacia las costumbres ancestrales y los lugares sagrados. En las noches frías, cuando el vapor de las casas de baño se eleva hacia el cielo estrellado y el silencio envuelve al pueblo, algunos dicen que aún es posible sentir la presencia del Bannik, velando por quienes respetan su morada. La leyenda del Leshy. En los vastos y antiguos bosques de Rusia, donde los árboles se elevan hasta tocar el cielo y los senderos se pierden entre sombras y claros, existe una leyenda que ha perdurado a través de los siglos, la historia del Leshy, el espíritu guardián de los bosques que protege la naturaleza y pone a prueba a quienes se adentran en su dominio. Hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo al borde del bosque, vivía un joven llamado Mikhail. Era conocido por su inquietud y espíritu aventurero, con ojos brillantes que reflejaban su deseo de explorar más allá de los límites conocidos. Pero más allá de su curiosidad, lo que más destacaba en él era su conexión con la naturaleza. Podía leer los signos del bosque como nadie más. Mikhail solía adentrarse en el bosque para recoger bayas y setas, siempre respetando las plantas y los animales. Su abuela le había contado historias sobre el Leshy, advirtiéndole que mostrara respeto y cuidado al caminar por los senderos. El Leshy es el guardián del bosque, le decía. Si lo tratas con respeto, él te protegerá. Pero si muestras arrogancia, podrías perderte para siempre. Un día, mientras el sol se filtraba entre las hojas creando un juego de luces y sombras, Mikhail decidió aventurarse más profundo en el bosque de lo que nunca había ido. Atraído por el canto de un pájaro desconocido, siguió su melodía hasta llegar a un claro que nunca antes había visto. En el centro había un roble gigantesco, y a su sombra se encontraba un hombre alto y delgado, con barba verde y ojos que cambiaban de color como las hojas en otoño. El hombre le sonrió y dijo: «Bienvenido, joven Mikhail. He observado tu respeto hacia mi bosque». Sorprendido, Mikhail comprendió que estaba ante el Leshy. Con una reverencia respondió: «Es un honor conocerte. Siempre he amado este bosque y deseo aprender más sobre él». El Leshy, complacido por su humildad, le ofreció un trato. «Te enseñaré los secretos del bosque, pero a cambio debes prometer que protegerás este lugar y enseñarás a otros a respetarlo». Mikhail aceptó sin dudar. Durante días que parecían minutos, el Leshy le mostró plantas medicinales, le enseñó a comunicarse con los animales y a comprender el lenguaje de los árboles. Mikhail sentía que había encontrado un propósito más profundo en su vida. Sin embargo, en el pueblo, su ausencia había generado preocupación. Algunos aldeanos, liderados por un hombre ambicioso llamado Sergei, decidieron adentrarse en el bosque para buscarlo, ignorando las advertencias sobre el Leshy. Armados con hachas y fuego, avanzaron destruyendo todo a su paso. El Leshy, sintiendo la amenaza, le dijo a Mikhail: «Tu gente está dañando mi hogar. Debes regresar y detenerlos». Mikhail corrió de vuelta al pueblo y enfrentó a Sergei y a los demás. «Deténganse», les suplicó. «Están provocando la ira del Leshy y destruyendo la fuente de nuestra vida». Pero Sergei, cegado por su deseo de explotar los recursos del bosque, ignoró sus palabras. De repente, el bosque se oscureció y los árboles comenzaron a moverse, bloqueando los caminos. Los aldeanos se encontraron perdidos y asustados. Mikhail, recordando las enseñanzas del Leshy, cerró los ojos y pidió al bosque que los perdonara. Cantó una canción que su abuela le había enseñado, una melodía antigua que hablaba de armonía y respeto. El bosque se calmó y el Leshy apareció ante ellos. «Veo que algunos aún tienen corazones puros», dijo. «Les daré una oportunidad. Regresen a sus hogares y recuerden que este bosque es sagrado». Los aldeanos arrepentidos volvieron al pueblo y desde entonces mostraron un profundo respeto por el bosque. Mikhail se convirtió en un guía y protector del bosque, enseñando a otros sobre la importancia de vivir en armonía con la naturaleza. Así nació la leyenda del Leshy, el guardián del bosque, cuyo nombre resuena en canciones y cuentos alrededor de las hogueras. Se convirtió en un símbolo de la naturaleza indomable y la necesidad de respetarla. Las familias transmitían esta historia a sus hijos, enseñándoles que cada árbol y cada criatura tienen un espíritu que merece respeto. Algunos viajeros cuentan que, si uno se adentra en el bosque con un corazón puro y muestra respeto, el Leshy podría aparecer para guiarlo o compartir su sabiduría. Pero también advierten que aquellos que entran con intenciones egoístas o dañinas pueden perderse para siempre, atrapados en senderos que cambian y sombras que confunden. A pesar de las advertencias, la curiosidad humana persistía. Un cazador llamado Iván, deseoso de obtener fama y fortuna, decidió cazar al Leshy para demostrar su valentía.
Ignorando las señales y las historias, se internó en el bosque armado con trampas y armas. Durante días no encontró rastro del espíritu. Agotado y frustrado, comenzó a perderse en el laberinto de árboles. Las sombras se alargaban y los sonidos del bosque se volvían inquietantes. Finalmente se dio cuenta de que estaba completamente desorientado. Desesperado, Iván recordó las historias sobre mostrar respeto al bosque. Dejó sus armas en el suelo, cerró los ojos y pidió perdón por su arrogancia. Una brisa suave acarició su rostro y al abrir los ojos encontró el camino de regreso iluminado por luciérnagas. La leyenda del Leshy ha perdurado a través del tiempo, adaptándose y transformándose con cada narración. Representa no solo el misterio de lo sobrenatural, sino también la importancia de vivir en equilibrio con el mundo natural. En las noches silenciosas, cuando el viento sopla entre las hojas y la luna llena ilumina los senderos, algunos dicen que aún es posible sentir la presencia del Leshy, vigilando desde las sombras y protegiendo el corazón del bosque. La leyenda de la Nochnitsa, el espíritu nocturno que acecha en las sombras, perturbando el sueño de los inocentes. Cuenta la leyenda que una noche, durante la luna nueva, cuando la oscuridad es más profunda y las sombras parecen cobrar vida, Dasha fue llamada a la casa de una familia cuyo bebé no dejaba de llorar. Preocupados, los padres le pidieron que ayudara a calmar al pequeño. Al llegar, Dasha sintió una extraña presencia en la habitación, una sensación de frío que le erizó la piel. Mientras acunaba al bebé, escuchó un susurro apenas audible, como si alguien murmurara desde las sombras. De repente, el niño se calmó y se quedó dormido profundamente. Aliviada, Dasha lo recostó en su cuna y se dispuso a marcharse. Sin embargo, al girar hacia la puerta, vio una figura oscura en el rincón de la habitación, una silueta femenina de aspecto etéreo, con ojos brillantes y una sonrisa inquietante. «¿Quién eres?», preguntó Dasha con voz temblorosa. La figura respondió con un susurro que parecía resonar en su mente. «Soy la Nochnitsa, el espíritu de la noche. Vengo a visitar a los que duermen, a susurrarles sueños inquietos y robar su paz». Dasha, llena de valor, enfrentó al espíritu. «No permitiré que perturbes el sueño de este niño ni de ningún otro en esta aldea», declaró firmemente. La Nochnitsa rió suavemente. «No puedes detenerme, mortal. Soy parte de la oscuridad misma, pero quizás podamos hacer un trato». «¿Qué tipo de trato?», inquirió Dasha, sabiendo que no debía confiar en el espíritu, pero dispuesta a proteger a los suyos. «Si logras permanecer despierta y vigilante durante 3 noches consecutivas, sin sucumbir al sueño, dejaré en paz a los niños de esta aldea. Pero si fallas, te llevaré conmigo a las sombras y los sueños inquietos serán eternos». Dasha aceptó el desafío, determinada a salvar a los niños del pueblo. Durante la primera noche se mantuvo despierta contando historias y cantando canciones antiguas que su abuela le había enseñado. Las horas pasaron lentamente, pero logró resistir el cansancio. La segunda noche fue más difícil. La Nochnitsa intentó engañarla, susurrando palabras de desaliento y haciendo que las sombras danzaran a su alrededor. Dasha permaneció firme, recitando oraciones y sosteniendo un amuleto protector. La tercera noche el cansancio era abrumador. Sus párpados pesaban y su mente se nublaba. La Nochnitsa se acercó más que nunca, susurrando en su oído: «Ríndete, Dasha. El sueño es inevitable». En un último esfuerzo, Dasha recordó las enseñanzas de su abuela sobre la fuerza del amor y la comunidad. Fue a la plaza del pueblo y tocó las campanas, despertando a los aldeanos. Al explicarles lo que sucedía, todos se unieron a ella, encendiendo hogueras y cantando juntos para ahuyentar a la oscuridad. Con la fuerza colectiva, la Nochnitsa perdió su poder. Al amanecer, el espíritu se desvaneció con un grito de frustración, prometiendo no volver a molestar a la aldea. Los aldeanos celebraron la valentía y determinación de Dasha, agradecidos por su sacrificio. Desde entonces establecieron la tradición de reunirse durante las noches de luna nueva, compartiendo historias y manteniendo viva la luz en medio de la oscuridad. Así nació la leyenda de la Nochnitsa, el espíritu nocturno que acecha en las sombras, pero que puede ser derrotado con unidad, valor y luz. Se convirtió en un símbolo de los miedos que enfrentamos en la oscuridad y de cómo la comunidad y el amor pueden superarlos. Las familias rusas transmitían esta historia a sus hijos, enseñándoles a no temer a la noche, pero a respetar las antiguas tradiciones. Se decía que mantener una vela encendida o colocar un amuleto bajo la almohada podía proteger a los niños de los sueños inquietos. La leyenda de Morozko.
En las vastas y nevadas tierras de Rusia, donde los bosques se cubren de hielo y la nieve brilla bajo el resplandor de la luna, existe una leyenda que ha perdurado a través de los siglos, la historia de Morozko, el espíritu del invierno que puede ser tan cruel como generoso, y que pone a prueba la bondad y el corazón de las personas. Hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo rodeado de espesos bosques y cubierto por la nieve la mayor parte del año, vivía una joven llamada Nastenka. Era conocida por su belleza y dulzura, con cabellos dorados como el trigo y ojos azules que reflejaban la pureza del cielo invernal. Pero más allá de su apariencia, lo que más destacaba en ella era su corazón bondadoso y su disposición a ayudar a todos. Nastenka vivía con su padre, un viudo amable pero débil de carácter, y su madrastra, una mujer fría y cruel llamada Daria. Daria tenía una hija propia, Marfa, quien, a diferencia de Nastenka, era egoísta y caprichosa. La madrastra favorecía a su propia hija y obligaba a Nastenka a realizar todas las tareas del hogar, tratándola como una sirvienta. Una noche, en pleno invierno, Daria decidió deshacerse de Nastenka para que Marfa pudiera tener toda la atención y la herencia del padre. Convenció al hombre de que llevara a Nastenka al bosque y la dejara allí, diciéndole que era necesario para la prosperidad de la familia. Aunque su corazón se rompía, el padre accedió temeroso de la ira de su esposa. Al amanecer, Nastenka fue llevada al bosque y abandonada bajo un gran árbol, con solo una fina capa para protegerse del frío. Mientras los copos de nieve caían suavemente, Nastenka se abrazó a sí misma intentando mantenerse caliente. De repente escuchó un crujido y sintió una presencia cercana. Frente a ella apareció Morozko, el espíritu del invierno, un anciano alto y majestuoso, vestido con un abrigo de hielo y portando un bastón brillante como el cristal. Morozko le habló con voz profunda. ¿Tienes frío, niña mía? A pesar del intenso frío que la rodeaba, Nastenka respondió con respeto y cortesía. Sí, querido Morozko, pero sé que el invierno tiene su propio encanto y acepto su abrazo. Impresionado por su amabilidad y resistencia, Morozko agitó su bastón, y una cálida manta apareció alrededor de Nastenka, seguida de un cofre lleno de joyas y riquezas. Mientras tanto, de regreso en el pueblo, Daria y Marfa esperaban ansiosamente noticias de la desaparición de Nastenka. Sin embargo, cuando el padre regresó al bosque para recoger su cuerpo, encontró a su hija viva y saludable, vestida con ropas finas y rodeada de tesoros. Sorprendido y feliz, la llevó de vuelta a casa. Al ver esto, la codiciosa Daria decidió enviar a su propia hija, Marfa, al bosque, esperando que recibiera aún más riquezas. Marfa, envuelta en las mejores pieles y acompañada de abundante comida, fue dejada bajo el mismo árbol. Poco después, Morozko apareció y le hizo la misma pregunta. ¿Tienes frío, niña mía? Marfa, arrogante y malhumorada, respondió bruscamente. Por supuesto que tengo frío. ¿Acaso no lo ves? Haz algo al respecto. Ofendido por su rudeza y falta de respeto, Morozko agitó su bastón y el frío se intensificó. Marfa comenzó a temblar incontrolablemente y finalmente sucumbió al hielo. Cuando Daria envió al padre a buscar a Marfa, encontró a su hija congelada. Lleno de dolor, la llevó de regreso al pueblo. Daria, consumida por la pena y la culpa, perdió su fortuna y fue evitada por todos en la comunidad. Nastenka, por otro lado, compartió sus riquezas con el pueblo, ayudando a los necesitados y continuando con su vida humilde y generosa. Con el tiempo conoció a un joven honesto y trabajador con quien se casó y juntos construyeron una familia basada en el amor y el respeto. Así nació la leyenda de Morozko, el espíritu del invierno que premia la bondad y castiga la arrogancia. Se convirtió en un símbolo de justicia y equilibrio, recordando a todos que nuestras acciones tienen consecuencias y que el verdadero valor reside en el corazón. Las familias rusas contaban esta historia a sus hijos, especialmente durante las frías noches de invierno, enseñándoles la importancia de la humildad, la amabilidad y el respeto hacia las fuerzas de la naturaleza. Algunos decían que en las noches más frías, si se escuchaba con atención, se podía oír el sonido del bastón de Morozko tocando los árboles, bendiciendo a aquellos de corazón puro. Algunos viajeros afirmaban haber visto a Morozko en lo profundo del bosque, un gigante plateado caminando entre los árboles cubiertos de escarcha, cuidando del equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Otros contaban que aquellos que se perdían en la nieve y mostraban valentía y bondad podían ser salvados por él. La leyenda del Chort. En las profundas y enigmáticas tierras de las antiguas naciones eslavas, donde los bosques sombríos esconden secretos milenarios y los vientos susurran cuentos olvidados, existe una leyenda que ha perdurado a través de los siglos. La historia del Chort, el demonio travieso que acecha en las sombras, tentando a los hombres y sembrando caos donde quiera que vaya.
En tiempos remotos, en un pequeño pueblo al borde de un bosque impenetrable, vivía un joven llamado Yuri. Era conocido por su fuerza y coraje, con ojos oscuros que reflejaban la determinación y un espíritu indomable. Pero más allá de su valentía, lo que más destacaba en él era su sentido de justicia y su deseo de proteger a los suyos. Yuri solía cazar en los límites del bosque, siempre respetando las reglas de la naturaleza y mostrando gratitud por lo que ésta le ofrecía. Los ancianos del pueblo le habían advertido sobre el Chort, un espíritu maligno que disfrutaba engañando a los humanos y llevándolos por caminos de perdición. «Ten cuidado en el bosque», le decían. «El Chort es astuto y puede tomar muchas formas para confundirte». Un día, mientras el sol comenzaba a ocultarse y las sombras se alargaban entre los árboles, Yuri se adentró un poco más de lo habitual en busca de un ciervo que había visto pasar. Sin darse cuenta, llegó a un claro donde encontró a un hombre anciano sentado sobre un tronco caído. El hombre tenía una barba larga y blanca y ojos brillantes que parecían penetrar en el alma. «Buen día, joven», dijo el anciano. «¿Qué te trae tan profundo en el bosque?» Yuri, confiado, respondió: «Busco cazar para alimentar a mi familia. ¿Ha visto pasar un ciervo por aquí?» El anciano sonrió y señaló un sendero estrecho entre los árboles. «Sigue ese camino y encontrarás lo que buscas». Agradecido, Yuri siguió el sendero, pero pronto se dio cuenta de que el bosque parecía cambiar a su alrededor. Los árboles se volvían más densos y retorcidos, y una niebla espesa comenzaba a rodearlo. Intentó regresar, pero el camino que había tomado había desaparecido. Fue entonces cuando escuchó una risa burlona que resonaba entre los árboles. El anciano apareció de nuevo, pero esta vez su apariencia había cambiado. Sus ojos brillaban con un fuego maligno y pequeños cuernos asomaban entre su cabello despeinado. «¿Quién eres realmente?», preguntó Yuri, tratando de mantener la calma. «Soy el Chort», respondió la figura con una sonrisa siniestra. «He venido a jugar contigo, valiente cazador». Yuri comprendió que había sido engañado. Recordó las advertencias de los ancianos y supo que debía actuar con astucia. «Si quieres jugar, juguemos», dijo. «Propongo una competencia. Si gano, me dejarás ir en paz. Si pierdo, podrás hacer conmigo lo que desees». Intrigado, el Chort aceptó. «Muy bien, elige tu desafío». Yuri pensó rápidamente y propuso una competencia de fuerza. Sabía que no podría superar al Chort en astucia, pero confiaba en su fortaleza física. Ambos comenzaron a levantar rocas y troncos, pero cada vez que Yuri superaba un desafío, el Chort incrementaba la dificultad con magia, haciendo que las pruebas fueran imposibles. Dándose cuenta de que no podía ganar de esa manera, Yuri cambió de estrategia. «Propongo un último desafío», dijo. «Veamos quién puede contar la historia más larga sin repetir ni una sola palabra». El Chort, seguro de sí mismo, aceptó. El demonio comenzó a narrar historias antiguas, llenas de detalles y trucos verbales. Sin embargo, después de un tiempo, comenzó a tropezar con sus palabras y terminó repitiéndose. Era el turno de Yuri. Recordando las enseñanzas de su abuela, Yuri comenzó a recitar las antiguas oraciones y cánticos eslavos que protegían contra los espíritus malignos. Las palabras sagradas resonaron en el bosque, y el Chort comenzó a retorcerse de dolor. «Tramposo», gritó el demonio. «Usaste magia contra mí». Pero Yuri continuó recitando, avanzando hacia el Chort con determinación. Finalmente, el demonio no pudo soportar más y desapareció en una nube de humo negro, liberando al bosque de su maligna presencia. Yuri encontró el camino de regreso al pueblo, donde contó su aventura. Los aldeanos, asombrados, celebraron su valentía y agradecieron que el Chort hubiera sido expulsado de sus tierras. Así nació la leyenda del Chort, el demonio embaucador que podía ser vencido con inteligencia y fe. Se convirtió en un recordatorio de que la astucia y la pureza de corazón pueden superar incluso a las fuerzas más oscuras. Las familias eslavas transmitían esta historia a sus hijos, enseñándoles a estar siempre alerta y a no dejarse engañar por las apariencias. Los ancianos recordaban que el Chort podía tomar muchas formas: un anciano amable, un animal perdido o incluso un objeto atractivo dejado en el camino. Pero si mantenían la fe y el ingenio, podrían superar cualquier tentación. Algunos relatos contaban que el Chort habitaba en lugares solitarios, esperando a los viajeros desprevenidos para desviarlos de su camino. Otros decían que podía entrar en los hogares si se le invitaba inadvertidamente, causando discordia entre las familias. Sin embargo, también se decía que el Chort respetaba a aquellos que demostraban inteligencia y coraje. Si alguien lograba engañarlo o vencerlo en sus propios juegos, el demonio estaba obligado a cumplir un deseo o a dejar en paz al vencedor.
En las noches serenas, cuando el viento sopla entre los árboles y las sombras se mueven con formas extrañas, algunos dicen que aún es posible sentir la presencia del Chort, siempre al acecho, buscando a quienes puedan ser tentados o engañados. Pero también recuerdan que con un corazón puro y una mente aguda, cualquier obstáculo puede ser superado. La leyenda del Upir. En las profundidades de las antiguas tierras eslavas, donde los bosques sombríos se extienden hasta el horizonte y los vientos susurran secretos olvidados, existe una leyenda que ha perdurado a través de los siglos. La historia del Upir, el temido ser nocturno que se levanta de su tumba para alimentarse de la esencia vital de los vivos. Hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo rodeado de densos bosques y colinas misteriosas, vivía una joven llamada Irina. Era conocida por su belleza y gentileza, con cabellos del color del trigo y ojos que reflejaban la claridad del amanecer. Pero más allá de su apariencia, lo que más destacaba en ella era su corazón puro y su dedicación a ayudar a los demás, especialmente a los más necesitados. Irina solía visitar a los ancianos y enfermos del pueblo, llevándoles alimentos y medicinas que ella misma preparaba con hierbas del bosque. Su abuela le había enseñado los secretos de la naturaleza y las antiguas tradiciones eslavas, incluyendo las precauciones contra los espíritus oscuros que acechaban en las sombras. Una noche, mientras regresaba a casa después de cuidar a un vecino enfermo, la luna llena iluminaba su camino. De repente, un extraño silencio envolvió el bosque. Los sonidos habituales de la noche desaparecieron y una figura apareció entre los árboles. Un hombre pálido, de ojos penetrantes y sonrisa inquietante. Se presentó como Sergei, un viajero que decía haberse perdido. Irina, compasiva, le ofreció ayuda y lo guió hasta el pueblo. Sin embargo, desde la llegada de Sergei, cosas extrañas comenzaron a suceder. Animales encontrados sin vida, personas que enfermaban sin explicación y una sensación de inquietud que se extendía por el pueblo. Los ancianos murmuraban sobre el Upir, un ser maldito que se alimentaba de la sangre de los vivos y podía caminar bajo la apariencia de un humano. Irina, preocupada por el bienestar de su gente, decidió investigar. Recordó las enseñanzas de su abuela y preparó un talismán protector hecho de ajo y hierbas sagradas. Al visitar a Sergei, notó que evitaba el contacto con las tradiciones eslavas y mostraba aversión a los símbolos sagrados. Convencida de que él era el origen de los males, buscó consejo con la anciana del pueblo, quien le confirmó sus sospechas. «El Upir ha tomado forma humana para infiltrarse entre nosotros», le dijo la anciana. «Debes actuar con cautela, pues es astuto y poderoso. Solo un corazón puro y el conocimiento de nuestras antiguas protecciones pueden derrotarlo». Armada con esta sabiduría, Irina preparó un plan. Invitó a Sergei a una celebración en el centro del pueblo, donde todos estarían presentes. Durante la reunión, recitó antiguas oraciones y esparció sal bendita alrededor. Al caer la noche, reveló un espejo frente a Sergei, quien, al verse reflejado sin imagen alguna, mostró su verdadera naturaleza. El Upir, descubierto, lanzó un grito aterrador y trató de escapar. Pero los aldeanos, unidos y guiados por Irina, lo rodearon con antorchas y símbolos sagrados. «No puedes dañarnos si permanecemos juntos y fieles a nuestras tradiciones», proclamó Irina con valentía. Acorralado, el Upir se desvaneció en una nube de sombra, jurando regresar. Desde ese día, el pueblo reforzó sus costumbres y protecciones, manteniendo vivos los rituales que alejaban a los espíritus malignos. Irina fue honrada como una heroína y su historia se convirtió en leyenda. Así nació la leyenda del Upir, cuya presencia recordaba a todos la importancia de mantener vivas las tradiciones y permanecer unidos frente a las fuerzas oscuras. Las familias eslavas contaban esta historia a sus hijos, enseñándoles a respetar los símbolos de protección y a reconocer las señales de peligro. Algunos relatos incluso mencionan que el Upir podía ser un alma atormentada que buscaba liberación. En ciertas versiones se decía que si alguien lograba comprender su dolor y ofrecerle redención, el espíritu maligno podía encontrar la paz y dejar de causar daño. Sin embargo, la mayoría de las historias advertían sobre su astucia y capacidad para engañar. Los viajeros eran aconsejados a no confiar en extraños que aparecían durante la noche y a llevar siempre consigo amuletos protectores. Los niños eran instruidos en las antiguas canciones y oraciones que alejaban el mal, manteniendo así viva la herencia cultural. La leyenda de Chernobog. En las antiguas y misteriosas tierras de los eslavos, donde los bosques profundos esconden secretos y los ríos reflejan el brillo de las estrellas, existe una leyenda que ha perdurado a través de los siglos. La historia de Chernobog, el dios de la oscuridad y la noche,
cuyo poder representa el equilibrio entre la luz y las sombras en el mundo. En un pasado distante, en un pequeño pueblo situado al pie de una montaña sagrada, vivía un joven llamado Miro. Era conocido por su sabiduría y serenidad, con ojos tan profundos como el cielo nocturno y una comprensión del mundo que iba más allá de su edad. Pero más allá de su conocimiento, lo que más destacaba en él era su deseo de comprender los misterios del universo y el papel de los dioses en la vida de los mortales. Miro solía pasar las noches observando las estrellas, escuchando las historias que los ancianos contaban sobre los dioses eslavos. Una de las leyendas que más le intrigaba era la de Chernobog y Belobog, los dioses gemelos que representaban la oscuridad y la luz respectivamente. Se decía que ambos deidades estaban en constante danza, manteniendo el equilibrio en el mundo y en los corazones de los hombres. Una noche, mientras la luna llena iluminaba el paisaje y una brisa suave susurraba entre los árboles, Miro decidió emprender un viaje hacia la montaña sagrada. Su objetivo era encontrar respuestas a las preguntas que lo habían inquietado durante tanto tiempo. Sin decírselo a nadie, se adentró en el bosque, guiado por la luz plateada y el sonido de su propio corazón. Al llegar a la base de la montaña, encontró un sendero que ascendía entre rocas y árboles retorcidos. A medida que avanzaba, el aire se volvía más frío y una sensación de respeto y reverencia lo envolvía. Finalmente, llegó a una cueva cuya entrada estaba decorada con antiguos símbolos y runas que brillaban con una luz tenue. Decidido, Miro entró en la cueva. En su interior, la oscuridad era profunda, pero una voz resonó desde las sombras. ¿Qué busca un mortal en el dominio de los dioses? Sin temor, Miro respondió: he venido a comprender el equilibrio entre la luz y la oscuridad, a entender el papel de Chernobog en nuestro mundo y en nosotros mismos. De las profundidades de la cueva emergió una figura imponente, envuelta en sombras que parecían moverse con vida propia. Era Chernobog, con ojos que brillaban como brasas y una presencia que inspiraba tanto temor como fascinación. Pocos mortales han buscado conocerme sin miedo en sus corazones, dijo el dios. ¿Por qué deseas entender la oscuridad? Miro con voz firme respondió: porque creo que la oscuridad no es solo fuente de mal, sino parte esencial del equilibrio. Sin noche no hay día, sin sombras no apreciamos la luz. Quiero aprender cómo aceptar ambas partes en mí mismo y en el mundo. Impresionado por la sabiduría del joven, Chernobog asintió lentamente. Eres sabio más allá de tus años, Miro. Muchos me temen sin comprender que sin la oscuridad la luz no tendría significado. Te enseñaré lo que deseas saber, pero debes estar preparado para enfrentar las sombras dentro de ti. Durante lo que parecieron días, aunque el tiempo dentro de la cueva era difícil de medir, Chernobog guió a Miro a través de visiones y enseñanzas. Le mostró cómo la oscuridad podía ser un lugar de reflexión y renovación, cómo los desafíos y las pruebas fortalecían el espíritu, y cómo aceptar las partes ocultas de uno mismo era esencial para la verdadera comprensión y equilibrio. Miro enfrentó sus miedos, inseguridades y dudas, aprendiendo a integrarlas en lugar de rechazarlas. Al final de su aprendizaje, Chernobog le dijo: has demostrado gran valor y sabiduría. Lleva este conocimiento a tu pueblo y enséñales que el equilibrio es la clave para una vida plena. Cuando Miro regresó al pueblo, fue recibido con asombro. Su mirada reflejaba una profunda paz interior y sus palabras inspiraban a quienes lo escuchaban. Comenzó a compartir sus experiencias, enseñando a otros a aceptar tanto la luz como la oscuridad en sus vidas. Así nació la leyenda de Chernobog como el dios que no solo representa la oscuridad temida, sino también la profundidad, el misterio y la parte esencial del equilibrio universal. Se convirtió en un símbolo de la dualidad de la existencia y de la importancia de reconocer y aceptar todas las facetas de uno mismo. Las familias eslavas contaban esta historia a sus hijos, enseñándoles que el miedo a lo desconocido puede superarse con comprensión y aceptación. Aprendieron que la oscuridad no siempre es negativa, sino una oportunidad para crecer y encontrar la luz interior. Algunos relatos cuentan que aquellos que se pierden en momentos de desesperación pueden encontrar consuelo al aceptar las enseñanzas de Chernobog, entendiendo que las pruebas y desafíos son parte del camino hacia la sabiduría y la plenitud. Sin embargo, también se advertía sobre el peligro de dejarse consumir por la oscuridad sin buscar el equilibrio. Los ancianos recordaban que tanto Chernobog como Belobog eran necesarios para mantener la armonía en el mundo y en el alma humana. En las noches silenciosas, cuando el cielo estrellado se extiende como un manto infinito y las sombras se alargan bajo la luz de la luna, algunos dicen que aún es posible sentir la presencia de Chernobog y Belobog, danzando eternamente en un equilibrio cósmico.
recordándonos que la verdadera sabiduría proviene de aceptar todas las partes de nuestra existencia y de buscar siempre la armonía entre ellas. La leyenda de la Strzyga. Hace muchos años, en un pequeño pueblo rodeado de colinas y espesos bosques, vivía una joven llamada Sofía. Era conocida por su belleza y dulzura, con cabellos negros como la noche y ojos verdes que reflejaban la profundidad del bosque. Pero más allá de su apariencia, lo que más destacaba en ella era su espíritu bondadoso y su conexión con la naturaleza. Sofía solía ayudar a los ancianos y cuidar de los niños, ganándose el cariño de todos. Sin embargo, su vida cambió trágicamente cuando una misteriosa enfermedad azotó el pueblo. Muchos se enfermaron y fallecieron, incluyendo a Sofía. Su muerte fue un golpe devastador para la comunidad, que lamentó la pérdida de una de sus almas más puras. Fue enterrada en el cementerio del pueblo, bajo la sombra de un viejo roble. Pero según las antiguas creencias, aquellos que fallecían de manera prematura o injusta podían regresar como Strzygas, espíritus vengativos atrapados entre el mundo de los vivos y los muertos. Pasado un tiempo, extraños sucesos comenzaron a ocurrir en el pueblo. Animales encontrados sin vida, personas que enfermaban repentinamente y una sensación de inquietud que se extendía con cada anochecer. Los aldeanos susurraban entre ellos, temerosos de que una fuerza oscura estuviera acechando. Una noche, un joven llamado Marek, quien había sido amigo cercano de Sofía, decidió investigar. Armado con valor y una linterna, se dirigió al cementerio. Al llegar, una fría brisa le erizó la piel. Entre las tumbas vio una figura femenina de pie junto al roble. Al acercarse, reconoció a Sofía, pero algo en ella había cambiado. Su piel era pálida como el mármol y sus ojos brillaban con un resplandor inquietante. «Sofía, ¿eres tú?», preguntó Marek con voz temblorosa. Ella lo miró fijamente y con una voz que parecía provenir de otro mundo respondió: «No soy quien solía ser. El destino me ha condenado a vagar sin descanso». Marek comprendió entonces que estaba ante una Strzyga. Recordó las historias que los ancianos contaban sobre estos seres y supo que debía actuar con cautela. «¿Cómo puedo ayudarte?», preguntó con sinceridad. Sofía le explicó que estaba atrapada entre dos mundos y que solo podía encontrar la paz si se rompía la maldición. Desesperado por salvar el alma de su amiga, Marek buscó la ayuda de una sabia anciana del pueblo, conocida por su conocimiento de lo oculto. Ella le indicó que debía realizar un ritual al amanecer, enterrando el corazón simbólico de la Strzyga bajo el roble y recitando antiguas oraciones de liberación. Al llegar el alba, Marek regresó al cementerio. Siguiendo las instrucciones, completó el ritual con el corazón de una paloma blanca, símbolo de pureza y liberación. Mientras recitaba las palabras sagradas, una luz suave envolvió el lugar. Sofía apareció una vez más, pero esta vez su semblante era sereno y sus ojos reflejaban gratitud. «Gracias, Marek», susurró. «Has liberado mi alma. Ahora puedo descansar en paz». Con esas palabras, su figura se desvaneció con los primeros rayos del sol. El pueblo volvió a la normalidad y los extraños sucesos cesaron. Los aldeanos, al enterarse de la valentía de Marek, lo honraron y reforzaron sus tradiciones para protegerse de futuros males. Colocaron amuletos y símbolos protectores en sus hogares y enseñaron a las nuevas generaciones sobre la importancia de honrar a los difuntos y realizar los rituales adecuados. Así nació la leyenda de la Strzyga, un recordatorio de que las almas atormentadas pueden encontrar la paz a través del amor y la compasión. Se convirtió en un símbolo de las consecuencias de las injusticias y la necesidad de respetar las antiguas tradiciones. Las familias eslavas contaban esta historia a sus hijos, enseñándoles a ser cuidadosos con los rituales funerarios y a mostrar respeto hacia los fallecidos. Algunos relatos mencionan que las Strzygas podían convertirse en protectoras si eran liberadas de su maldición, cuidando de aquellos que les habían ayudado. Sin embargo, también se advertía sobre el peligro de ignorar las señales. Los ancianos aconsejaban no caminar solos durante la noche y prestar atención a los sueños inquietantes, ya que podían ser mensajes de almas que necesitaban ayuda. A pesar de las advertencias, siempre había quienes dudaban. Un forastero llamado Piotr, escéptico de las leyendas, decidió profanar las tumbas en busca de tesoros. Una noche, mientras cavaba, fue confrontado por una figura espectral que lo asustó tanto que huyó del pueblo y nunca más se supo de él. Su historia sirvió como lección sobre el respeto hacia los muertos y las tradiciones sagradas.
En las noches tranquilas, cuando la luna llena ilumina los antiguos cementerios y el viento susurra entre las ramas de los árboles, algunos dicen que aún es posible sentir la presencia de Sofía y otras almas liberadas, cuidando silenciosamente de aquellos que mostraron compasión. La leyenda de Karakón. En tiempos remotos, en las profundidades de las antiguas tierras rusas, donde los bosques nevados se extienden hasta donde alcanza la vista y las noches de invierno parecen eternas, existe una leyenda que ha perdurado a través de los siglos. La historia de Karakón, el espíritu oscuro que acecha en las sombras durante las noches más largas del año. En una aldea remota, rodeada de espesos bosques y colinas cubiertas de nieve, vivía un joven llamado Sergei. Era conocido por su valentía y corazón noble, con ojos azules que reflejaban el brillo de las estrellas y una sonrisa que podía calentar hasta el día más frío. Pero más allá de su apariencia, lo que más destacaba en él era su amor por su familia y su profundo sentido del deber hacia su comunidad. Cuenta la leyenda que cada invierno, durante el solsticio, cuando las noches son más largas y el sol apenas asoma en el horizonte, Karakón despertaba de su letargo. Este ser malévolo, envuelto en sombras y con ojos que brillaban como brasas, deambulaba por los caminos y bosques, buscando almas incautas que se aventuraran fuera de sus hogares después del anochecer. Una noche, mientras la aldea se preparaba para las festividades del solsticio, una tormenta de nieve azotó repentinamente el lugar. Los vientos aullaban y la nieve caía con tal intensidad que era imposible ver más allá de unos pocos metros. Los aldeanos se refugiaron en sus casas, asegurando puertas y ventanas, conscientes del peligro que acechaba en la oscuridad. Sin embargo, Sergei se dio cuenta de que su hermana pequeña, Ania, no estaba en casa. Preocupado, recordó que ella había salido esa tarde al bosque para recoger leña y aún no había regresado. Sin perder tiempo, decidió salir a buscarla a pesar de las súplicas de su madre para que esperara hasta el amanecer. Armado con una linterna y envuelto en su abrigo más cálido, Sergei se adentró en la tormenta. El viento helado cortaba su rostro y la nieve dificultaba cada paso, pero su determinación era más fuerte que cualquier adversidad. Mientras avanzaba, escuchó un susurro que parecía venir de todas direcciones, una voz profunda que lo llamaba por su nombre. «Sergei», murmuraba el viento, «ven a mí». Ignorando las voces, continuó su camino, gritando el nombre de Ania con todas sus fuerzas. De repente, entre los árboles, vislumbró una figura oscura. Era alta y delgada, con extremidades alargadas y movimientos antinaturales. Sus ojos rojos brillaban intensamente en la oscuridad, y una sonrisa siniestra se dibujaba en su rostro pálido. «¿Buscas a tu hermana?», preguntó Karakón con una voz que resonaba como el crujido del hielo. «Ella está conmigo. Ven, únete a nosotros». Sergei sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no se dejó intimidar. «Devuélveme a mi hermana», exigió con firmeza, sosteniendo su linterna como si pudiera ahuyentar a la criatura con su luz. Karakón rió suavemente. «Si deseas encontrarla, deberás seguirme. Pero cuidado, joven valiente, pues no todos regresan de mis dominios». Sin otra opción, Sergei siguió a Karakón a través de la ventisca, manteniendo siempre una distancia prudente. Después de lo que pareció una eternidad, llegaron a un claro donde la tormenta parecía haberse detenido. En el centro, sobre un lago congelado, yacía Ania, dormida o inconsciente. Al intentar acercarse, Sergei sintió el hielo crujir bajo sus pies. Karakón se acercó más, rodeándolo. «Para salvarla, debes ofrecerme algo a cambio», dijo el espíritu oscuro. «Tu valentía es admirable, pero todo tiene un precio». «¿Qué quieres?», preguntó Sergei desesperado. «Tu sombra», respondió Karakón. «Entrégame tu sombra y podrás llevarte a tu hermana». Sin entender completamente las consecuencias, pero sin tiempo que perder, Sergei aceptó. «Tómala, pero déjanos ir». Karakón sonrió, y al instante, Sergei sintió un vacío extraño, como si una parte de él hubiera sido arrancada. Sin embargo, pudo correr hacia Ania, que comenzaba a despertar. Juntos, se apresuraron a regresar al pueblo, mientras la figura de Karakón se desvanecía en la oscuridad. Al llegar a casa, la familia lo recibió con lágrimas de alegría. Sin embargo, con el pasar de los días, Sergei notó que algo andaba mal. Sin su sombra, comenzó a sentirse débil y distante. Los aldeanos murmuraban que estaba maldito y los animales lo evitaban. Buscando una solución, acudió a la anciana del pueblo, conocida por su sabiduría y conocimiento de lo sobrenatural. Ella le explicó que sin su sombra estaba condenado a convertirse en una sombra viviente, atrapado entre el mundo de los vivos y los espíritus. «Pero aún hay esperanza», dijo la anciana.
Debes enfrentar a Karakón nuevamente y recuperar lo que es tuyo. Solo así podrás salvarte y proteger a tu aldea de su influencia. Determinados, Sergei y Anya se prepararon para enfrentarse al espíritu, reunieron objetos sagrados y amuletos protectores, y al caer la noche más larga del año, se adentraron en el bosque. Al llegar al lago congelado, llamaron a Karakón. «He venido a recuperar mi sombra», declaró Sergei con voz firme. El espíritu apareció, su figura oscura contrastando con la nieve brillante. «¿Estás dispuesto a enfrentarme por ella?», preguntó con burla. «Sí», respondió Sergei sosteniendo un amuleto que brillaba con luz propia. «Y esta vez no estoy solo». Anya comenzó a recitar antiguas oraciones aprendidas de la anciana, y el amuleto emitió un resplandor que parecía debilitar a Karakón. Furioso, el espíritu intentó atacarlos, pero la luz lo repelía. Con valor, Sergei avanzó y tocó a Karakón con el amuleto. Al instante, sintió que su sombra regresaba a él y el espíritu soltó un grito desgarrador antes de desvanecerse en una nube de oscuridad. El equilibrio había sido restaurado. Los hermanos regresaron al pueblo, y desde entonces la figura de Karakón no volvió a aparecer. Los aldeanos celebraron su valentía y aprendieron la importancia de mantenerse unidos y preparados durante las noches más oscuras. Así nació la leyenda de Karakón, el espíritu de las sombras que acecha durante las noches más largas del invierno. Se convirtió en un recordatorio de los peligros que acechan en la oscuridad y de la importancia de la valentía, el amor familiar y la luz que cada uno lleva dentro. Las familias rusas transmitían esta historia a sus hijos, enseñándoles a respetar las tradiciones y a mantenerse a salvo durante las noches de invierno. Se decía que si bien Karakón había sido derrotado, su espíritu podía regresar si los corazones de las personas se llenaban de miedo y oscuridad. Y con esto concluimos nuestro viaje a través de estas criaturas que forman parte del intrigante folclore ruso. Espero que estas historias les hayan emocionado y sorprendido tanto como a mí. Si disfrutaron de este video, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para más contenido como este. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.